Ciencia UNDEC. Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia UNDEC. Como todos los miércoles estamos acá en el estudio de Radio Universidad para durante una hora hablar de mucha ciencia y de mucha investigación en el ámbito de la Universidad Nacional de Chilecito. Antes de comenzar el programa, saludar al equipo, Ezequiel Tapia, Yamil Ormeño, Renata Perano. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes a todos, ¿todo bien por acá? Todo bien, por suerte. Acá disfrutando del fin del cuatrimestre, el último mes. El último mes y arranca el segundo. Sí. ¿Cómo van con el estudio? Bien, por suerte. Preparando finales. Sí. Ay, bueno, aprovecho la oportunidad. Bueno, si bien no apunta a ustedes, no está destinado a ustedes, pero el área de tutorías va a comenzar a dictar un taller sobre cómo preparar los exámenes finales que apunta a estudiantes de primer año de todas las carreras de la universidad. La información está disponible en nuestro sitio web www.undec.edu.ar. Pero ahora arrancamos, chicas, este nuevo programa de Ciencia UNDEC en nuestra tercera temporada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, hoy tenemos un tema de gran impacto en nuestra sociedad, que es la eficiencia y eficacia técnica como indicadores de desempeño de instituciones educativas. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al doctor Germán Antequera, que es doctor en economía, docente investigador de nuestra universidad y también el rector, el vicerrector académico. En la oportunidad tiene una gran trayectoria en investigación en este aspecto que tiene que ver con las metodologías aplicadas al ámbito educativo y sin duda va a estar compartiendo con nosotros los resultados de su interesante investigación y más ahora que está, después de los resultados de estas evaluaciones a Aprender 2023, están ya publicados los resultados y sin duda vamos a hablar también sobre este tema con el doctor Germán Antequera. Comenzamos nuestro viaje en Ciencia UNDEC. Primer bloque de Ciencia UNDEC y ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? De las metodologías aplicadas en un interesante trabajo de investigación. ¿De la mano de quién? Del doctor Germán Antequera. Él es docente investigador de nuestra Casa de Altos Estudios y además es vicerrector académico. Tiene una importante trayectoria dentro del campo de la educación e investiga en este aspecto. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Karina? Ante todo, un placer tenerte en este espacio que es el espacio de nuestros investigadores, de los investigadores de la Universidad Nacional de Chilecito, para venir a contar los resultados y avances de sus trabajos de investigación. En este caso vamos a hablar de un interesante estudio realizado en el marco de una tesis doctoral del doctor Antequera, que habla de este tema sumamente importante, ¿no?, que está ahora en tela de juicio, que genera tantas controversias, que es la educación, en este caso, desde un aspecto tan importante que es la economía. Doctor, contanos, ¿de qué se trata esta investigación y por qué surge la necesidad de investigar en la eficacia y la eficiencia de algunas técnicas en el ámbito educativo? Bueno, voy a ver si puedo resumirlo. En realidad, lo que me llevó a trabajar esta temática es básicamente los rankings que suelen realizarse respecto de universidades, de cualquier establecimiento educativo que dice cuáles son las mejores universidades, los mejores colegios y qué técnicas se utilizaban. Y algunas de esas técnicas son técnicas de medición de eficiencia y de eficacia. Y entonces, viendo esto, ya que no se utiliza siempre la misma técnica, lo que me dispuse a hacer en la tesis fue compararlas, ver cuáles eran las diferencias y de paso analizar un poco la eficacia y la eficiencia en Latinoamérica utilizando estas metodologías alternativas. En esta oportunidad se tomó como eje de investigación 8 países. Uh-huh. Sí, se toman 8 países de Latinoamérica. Hay que, en realidad la decisión fue incluir a todos los países de Latinoamérica que estaban incluidos, valga la redundancia, en las pruebas que hace UNESCO, que en ese año se llamaron TERCE, que son básicamente pruebas estandarizadas y que constituyen una fuente de datos importantes para hacer estos análisis. Básicamente la de UNESCO es a nivel primario
Y después está también la prueba PISA, que es de la OECD, que tiene a nivel secundario, y hace ya varios años que tenemos en nuestro país las pruebas Aprender, que son en los dos niveles, ¿no? Primario y secundario. En esta oportunidad, esta investigación que vos encaraste solo, en este caso por los trabajos de tesis, de las tesis, sí. Solo se hace, sin duda que va a consulta a varios colegas que hayan trabajado en la misma línea, una comparación con otros resultados, pero le encaraste solo. ¿Qué información se intentó buscar? Bueno, como te decía, o sea, la tesis o el trabajo se enmarca dentro de lo que se conoce economía de la educación. Es una rama un poco controversial, sobre todo para los educadores, ¿sí? Que no les gusta mucho el análisis que hacemos algunos economistas de los datos educativos. Pero básicamente lo que nosotros planteamos es poder modelar el logro educativo, o sea, la nota que un estudiante obtiene en una de estas pruebas, como un resultado de una serie de variables que la afectan. Y básicamente encontrar cuáles de esas variables son las que tienen mayor preponderancia, y justamente para poder analizar si esa variable está sujeta a alguna acción de política. Lamentablemente tengo que decir que normalmente los resultados lo que muestran es que las variables más importantes, las que determinan en cierta forma el logro educativo, tienen más relación con lo que tiene que ver con el ámbito familiar, el ámbito y las condiciones socioeconómicas del estudiante. Doctor, antes de adentrarnos a lo que son los resultados, hablemos más de esto, ¿no? De la investigación en sí, de las herramientas, de las técnicas. La investigación la ejecutaste en 8 países, se tuvieron en cuenta varias variables, entre ellas el nivel socioeconómico de los estudiantes, otros factores, y en instituciones públicas y privadas. Ahora sí vamos a los resultados. ¿Eran los esperados? Sí, los resultados en realidad lo que muestran es que efectivamente las técnicas utilizadas arrojan diferentes resultados, sobre todo lo que tiene que ver en esto que hablaba al comienzo de los rankings. O sea, si vos haces un ranking con una metodología o con otra, los establecimientos educativos quedan ordenados de manera distinta. Entonces este es un punto de importancia, uno de los resultados importantes del trabajo de tesis, porque en realidad cuando uno ve los rankings o antes de sacar conclusiones tendría que analizar con qué metodología fueron utilizados, cuáles fueron las variables que se incluyeron para realizarlo, etc. Y básicamente eso en lo que tiene que ver con la comparación. Y después, lo que vos decís de público y privado, siempre hay un debate sobre... bueno, acá hay algo que no expliqué, pero es que dentro de esta función que yo decía que están los resultados educativos explicados por una serie de variables, lo que básicamente se busca es ver cuál es la incidencia que tiene la escuela sobre el resultado del estudiante. Entonces, básicamente lo que se hace es quitar los efectos de todo lo que nosotros tengamos de resultados previos del estudiante, de su nivel socioeconómico. O sea, teniendo en cuenta todo eso, te queda más o menos limpio, por decirlo de alguna manera, lo que es la influencia del colegio, de la institución, en el resultado. Y eso es lo interesante, ver cómo se puede desde la institución mejorar el resultado. Entonces, cuando en realidad lo que se ve normalmente cuando se hace este análisis respecto de escuelas públicas y escuelas privadas, se ve que en realidad la diferencia del resultado, que normalmente es un poquito mejor para los estudiantes de escuelas privadas que los de escuelas públicas, no se debe a las formas de enseñar que tiene la escuela privada, sino que se debe a los estudiantes que asisten a la escuela privada, que son de un mejor nivel socioeconómico, otro que tienen
mayores herramientas culturales previas que las obtienen en la casa y las llevan al colegio. Entonces, cuando uno saca esos efectos, en realidad el nivel de influencia que tienen los colegios públicos y los privados son prácticamente el mismo. ¿Esta investigación en qué año se llevó a cabo? Y esto es 2018, si no me equivoco. Sí, yo la presenté en el 2019, a la tesis ya la defendí en el 2019, y fue básicamente el primero de los trabajos que yo encaré. Bueno, de los trabajos, en realidad una tesis es como muchos trabajos en uno, pero es donde yo empecé a incursionar la temática de la economía y la educación. A partir de ahí, con la persona que me dirigió en el trabajo de tesis, hemos seguido trabajando. Lamentablemente, no tanto, no para Argentina, sino con datos de otros países. Y sí, hemos trabajado eficiencia. Voy a hacer una cosita simple así, porque yo hablo de eficiencia. En realidad, lo que pensamos es que cada estudiante tiene una dotación propia, ¿no? Que están dadas por sus habilidades propias, su nivel socioeconómico, su background, ¿no? Cultural, social. Y después tenemos algunas variables que tienen que ver con el establecimiento educativo, que también influyen. Entonces nosotros decimos que un establecimiento educativo es eficiente si con esas dotaciones que tienen los estudiantes logran obtener el máximo resultado posible. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se compara. Entonces, si hay dentro de un curso, por decirlo así de manera muy rápida, un estudiante que tiene ciertas características y logra cierto resultado, si ese resultado es el mejor que logra un estudiante con esas características, ese sería el máximo posible. Y a partir de ahí se comparan el resto de los estudiantes con sus características. Son unas metodologías que nos permiten... bueno, yo sé que yo doy clases en primer año y también sé cómo cuesta entender gráficamente algunas cosas, pero a los economistas nos sirven mucho las ideas visuales. Y esto es como si hubiese una frontera máxima a la que uno puede acceder, ¿sí? Y lo que estamos viendo es la posición de los distintos elementos y la distancia a esa frontera. Mientras más lejos se encuentra de esa frontera, menos eficiente es el establecimiento educativo. Entonces, bueno, como te decía, yo terminé esto, para decirlo mejor, en 2018, y a partir de ahí tengo varios trabajos en coautoría con mi ex director de tesis en el área de economía de la educación, midiendo básicamente eficiencia y midiendo la eficiencia en distintos contextos, por ejemplo, haciendo hincapié en algunas variables, por ejemplo, lo que vos me decías, público y privado, también la cantidad de estudiantes de pueblos originarios, ¿no? en un curso. También tenemos un trabajo en donde analizamos el uso y la disponibilidad de herramientas tecnológicas en las aulas y en las casas de los estudiantes como determinantes del resultado educativo, etc. Doctor, volviendo al tema de la investigación, la que nos convoca en este programa. Tu trabajo de investigación se ejecutó en el año 2019. Estamos en el 2024 y sin duda han pasado varios acontecimientos sumamente importantes para nuestra sociedad. Entre ellos, pasamos una pandemia, un cambio de gobierno, cambio de autoridad, un cambio de política. Sin duda que los resultados hoy, desde tu mirada, como tu experiencia en el ámbito educativo y la economía, ¿vos estimás de que hubo alguna modificación para bien, para mal,
se mantiene? Bueno, en realidad lo que se está mostrando en los resultados de las pruebas, estas pruebas estandarizadas, es un declive en los resultados, no solo en Argentina, sino en prácticamente toda Latinoamérica. Los resultados han empeorado, sobre todo en matemática, y en lengua pasa algo contradictorio, algunos momentos en donde va bajando y luego repunta, pero no es que se vea una mejora marcada. Entonces, si nosotros tenemos que analizar y decir, bueno, ¿qué está pasando con la educación en la región? Siempre teniendo en cuenta únicamente el aspecto que mide estas pruebas, tenemos que decir que está empeorando en toda la región. Y acá hay un primer dato interesante o importante, que es que ya están publicados los resultados de PISA 2022, que nos permiten comparar, porque justo hubo una prueba PISA en el 2018 y una en el 2022, entonces nos permiten comparar para toda la región qué ha pasado pre y post pandemia. Así a primera vista, sin entrar en análisis de modelos estadísticos un poco más importantes, digamos, los primeros análisis descriptivos, se ve que en realidad hay un pequeño declive, pero no se ve un cambio demasiado pronunciado. Como te decía antes, en lengua por ahí se ve un cierto estancamiento, en algunos casos una mejora, y eso llama la atención, porque en realidad lo que se esperaba es que después de la pandemia los resultados fueran bastante peores. En tu investigación, ¿hubo una marcada diferencia de nuestro país, Argentina, con los otros países analizados? O sea, hay diferencias en términos de eficiencia. Normalmente en la región los países que tienen mayores niveles de eficiencia son Chile y Uruguay, dependiendo en qué momento lo medimos y de qué manera. Y Argentina estaba en el medio, por decirlo de alguna forma, cerca de la media, pero no era de los países de mayor eficiencia en la región. Vi que un país, creo que Chile, una comparación entre Chile y Paraguay, donde en matemática y en lengua Chile tiene una marcada diferencia a favor, por ponerle un nombre, con respecto a Paraguay, bueno, así en la región, pero son datos muy parecidos en todos los 8 países analizados. Sí, tenemos, los países que sacan mejores calificaciones y los que sacan peores calificaciones en la región, y es lo que vos estás marcando. De todas maneras, es importante porque obviamente cuando vos analizás esto y de nuevo ves los contextos en donde se lleva adelante la enseñanza y el aprendizaje, y influyen muchísimo. Entonces Chile, a lo que voy es lo siguiente, probablemente no sean cuestiones de política educativa solamente, sino que hay todo un contexto que hace que se obtengan mejores resultados en un país que en otro. Segundo bloque de Ciencia UNDEC, y quien nos acompaña, el doctor Germán Antequera, docente investigador de nuestra universidad y vicerrector académico. Tiene una vasta experiencia en el campo de la investigación en el ámbito educativo. Doctor, esta pregunta que nos quedó latente: ¿cómo aplicamos los resultados de esta investigación, ¿no?, a lo que sería la práctica educativa? Bueno, ahí está, es bastante complejo. En realidad, llevar los resultados de esta investigación, que es más bien macro, teniendo en cuenta a nivel país y nivel región, los resultados tienen más que ver con la búsqueda de políticas educativas más que de prácticas educativas de aula, ¿sí? En realidad, este tipo de resultados no apunta a la práctica educativa dentro de un aula. Son cuestiones que
bueno, no nos atrevemos a meternos nosotros desde el lado de la economía, pero sí apuntan a generar información y herramientas para la generación de políticas públicas. O sea, una cosa un poco más global. Sí pueden llegar, dependiendo, no en el caso particular del trabajo que estamos haciendo referencia, pero sí pueden generar insumos para toma de decisiones en establecimientos. Por ejemplo, bueno, acá en la Universidad Nacional de Chilecito, como yo te decía, estamos trabajando para conformar un equipo de investigación en el área de economía y la educación. Ya por suerte somos un poco más. Yo, por cuestiones de trabajo de gestión en el que actualmente estoy, me queda poco tiempo para impulsar esta línea de investigación, pero por suerte estamos armando un equipo, y uno de los integrantes del equipo hace poquito presentó un trabajo de tesis en donde se analizaban cuáles eran los factores que influían en el desempeño de los estudiantes de la Universidad de Chilecito. Bueno, ahí obviamente en ese tipo de trabajo uno ya busca algún insumo que permita a la institución llevar adelante políticas educativas. En el que estamos hablando del trabajo de tesis es una cosa un poco más global y sí genera insumos para la toma de decisiones a nivel político. Sin duda que comentarte, ¿no?, de que todos los investigadores que pasaron por este estudio a contar sus investigaciones, sus valiosos resultados, todo nos lleva a lo mismo, ¿no? La definición de políticas públicas. Uh-huh. Sin esta definición no podríamos avanzar. Está el aporte de la investigación, de la ciencia, el compromiso de los investigadores, pero sin duda que para aportar, ¿no?, los resultados de estos hallazgos, pero sin duda de que faltaría esto, ¿no?, este acompañamiento a través de la política pública para poder comenzar a ver el impacto, ¿no?, y poder aplicar todo esto, los resultados que vamos teniendo, y aplicarlos para revertir estos datos que muchas veces son alarmantes, si bien en este caso en la educación, pero estamos hablando de diferentes áreas del conocimiento que, como te mencionaba, hace falta, ¿no?, esto, ¿no?, la definición de políticas públicas. Y sí, en realidad hay varias cosas. Obviamente no estoy diciendo que no se hace o que no se haga, pero hay varios pasos para dar. Primero, que las políticas públicas estén basadas en evidencia. Es algo importante, ¿no? Que realmente sepamos cuál es el objetivo de la política y por qué lo estamos haciendo, y ese por qué esté sustentado en datos y en análisis científico de esos datos. Eso por el lado de la formulación de políticas, y por el lado de los investigadores, dar a conocer también fuera del ámbito puramente académico los resultados, cuando en realidad tienen esa impronta. Es decir, si nosotros estamos trabajando y creemos por lo menos que los resultados que se obtienen pueden ser utilizados para la formulación de políticas públicas, bueno, tenemos que encontrar la forma también de sacar esos resultados del ámbito académico y empezar a socializarlos de otra forma. Sin duda, y nosotros como institución de educación superior estamos accionando en función de algunos de los resultados que vos planteabas. Por ejemplo, se detecta en diferentes estudios e investigaciones que se realizan a lo largo y ancho del país que tienen que ver con esto. ¿Cómo está funcionando la educación en estas áreas tan importantes para nuestros estudiantes, que es la matemática y lengua? Acá nosotros en nuestra universidad tenemos acciones que se ejecutan para acompañar a los estudiantes en estas áreas, no solamente a los estudiantes que están cursando en la universidad, sino también en el preuniversitario. Hoy por hoy se están dictando talleres que apuntan a fortalecer los conocimientos en matemática, física y química, que apuntan a estudiantes del nivel medio, no solamente el preuniversitario. Y sin duda que la universidad se está acercando hace tiempo, ¿no?, con conocimiento a diferentes aspectos, ¿no?, diferentes grupos de nuestra sociedad. O sea que la universidad está trabajando de alguna manera para contribuir y hace que la brecha no sea tan extensa, ¿no?, entre un ámbito y el otro. Bueno, ahí ya me sacaste un poco del tema de la investigación, pero sí, efectivamente. Lo que nosotros
estamos detectando, y no es nuevo, sino hace ya varios años, es que los estudiantes que ingresan, o vamos a decirlo mejor, que un grupo importante de los estudiantes que ingresan a la universidad tienen dificultades en la comprensión lectora y en la realización de cálculos matemáticos, cuestiones que tendrían que venir ya fuertemente desarrolladas del nivel medio. Y bueno, no solo la Universidad de Chilecito, sino todo el sistema universitario, hace ya varios años, que, para no decir muchos años, que sería lo más correcto, que viene trabajando en la forma de acercar esta brecha y eliminarla para que los estudiantes que ingresan puedan tener éxito en sus estudios universitarios. Pero bueno, eso ya es una cuestión que yo te estoy diciendo más desde la experiencia en gestión que del ámbito de la investigación. Lo que sí, nosotros, por ejemplo, yo te mencionaba recién esta creación de un grupo de investigación, y por primera vez estamos por trabajar en un proyecto que tiene que ver con datos únicamente de Argentina, y particularmente con teniendo a La Rioja como cobrando bastante importancia La Rioja y comparándola con otras provincias de Argentina. En ese trabajo, de nuevo, vamos a analizar factores que influyen en los desarrollos, en el resultado educativo de los estudiantes, básicamente planteándonos cuestiones de equidad y segregación. Son cosas que se ven muchas veces, que dentro de la escuela existe también la diferencia de estrato social, y muchas veces hay estudiantes que tienen peor desempeño en una escuela siendo de la clase menos favorecida dentro de ese colegio, por más que fuera del colegio no sean de las clases más pobres. No sé si me dejo. Sí. Entonces hay una segregación dentro de los establecimientos que muchas veces influye en los resultados, y eso es un tema que nosotros vamos a analizar junto con la equidad. De nuevo, yo esto lo traduzco a palabras, pero en realidad lo que hay que tener en cuenta es que después estos análisis se hacen a través de definición de índices, definición de qué es la segregación dentro del curso, y todas esas cuestiones son justamente las que están después, las que sirven para debatir si eso es correcto medirlo así, si no es correcto. O sea, ya cuando entramos en una cuestión más técnica, se empiezan a ver distintos enfoques y distintos resultados. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno también da a conocer los resultados de la investigación, que solo eso es el resultado que se obtiene en un momento utilizando ciertas técnicas y utilizando también muchos supuestos, que son las que nos permiten a nosotros analizar. No quiere decir que esos resultados no sean importantes, lo son, pero tampoco es que son resultados ciertos, por decirlo. Te adelantaste a mi pregunta. Mirando hacia el futuro, o sea que podríamos decir que este es un aspecto que te gustaría explorar con respecto a tu investigación inicial que mencionaste. Totalmente, sí. Es algo que tengo como una cuenta pendiente, porque como te decía, bueno, el trabajo que estaba haciendo en investigación, justamente por no tener la posibilidad de dedicarle demasiado tiempo, lo estaba haciendo con un amigo, investigador, colega, que trabaja en otro país. Entonces, las bases de datos que hemos usado muchas veces no incluyen Argentina, o sea, estábamos trabajando con países africanos o con países del Caribe, de América Latina y del Caribe, pero lo de menor desarrollo, porque justamente uno de los puntos que nos interesa es esta cuestión de la equidad y la segregación. Entonces vamos a países más pobres, a los países más pobres de la región, pero siempre tuve la intención de armar un equipo que se dedique
a investigar economía de la educación acá en la universidad. Y bueno, creo que estamos dando los primeros pasos. Por suerte hay gente que le interesa también el tema y que se ha sumado, y ya hemos presentado un proyecto de investigación en la última convocatoria para empezar a trabajarlo en el segundo cuatrimestre. Así que sí, creo que vamos a avanzar en eso. Doctor, bueno, vos sos de formación de base de grado, economista. Tengo un montón de preguntas del lado de la economía, pero no, hoy estamos por hablamos, ¿no?, de esta investigación. Me encantaría preguntarte de otros aspectos, que tenés un montón para hablar, pero no, nos vamos a enfocar en la investigación. Y sin duda que estos datos te sorprendieron a vos mientras ejecutabas este trabajo. ¿Eran los que vos esperabas? En realidad no. Llevaron a contrastar las hipótesis en su mayoría, por lo menos la hipótesis, sí, se podría decir que sí. Y es más o menos lo que se viene viendo en la región, lo que hablábamos recién, de cuáles eran los países con mayor eficiencia, que se da que la mayor eficiencia la tienen también los países que están obteniendo mejores resultados. Eso va de la mano. Y en realidad yo para lo que quería aportar evidencia era justamente que había que tener cuidado con los rankings, o sea, con los mecanismos que se utilizaban para realizarlo, con las variables que se medían, y justamente pudimos encontrar diferencias bastante importantes en algunos casos, dependiendo de la metodología que se utilice con las mismas variables. O sea, en alguna metodología, por ejemplo, una escuela que en algunas quedaba en el grupo de mejor rendimiento, en otros quedaba en el segundo o en el tercero. Entonces, básicamente era ese el objetivo del trabajo, las hipótesis del trabajo, y bueno, para mí estaba muy interesado en trabajar con esas técnicas. Y bueno, es sobre todo una de ellas, que se conoce como DEA, la he seguido utilizando en muchos de los trabajos que te mencionaba que hice después. Podríamos decir que son herramientas metodológicas sumamente válidas para este tipo de investigación. Sí, son o sea, de nuevo, todo es válido hasta que surge una metodología distinta y dice en que este tiene caso, errores. Sí, te resultó muy eficiente. pero es una metodología que es la más utilizada en este momento para mediciones de eficiencia. Eso sí, es una metodología reconocida, y cuando se habla de eficiencia, básicamente estamos haciendo alusión a la DEA. Tercer y último bloque de Ciencia UNDEC. Estamos con el doctor Germán Antequera, docente investigador de nuestra universidad, que hablamos de una interesante investigación de su autoría, donde él utilizó dos herramientas muy eficaces para evaluar el rendimiento educativo. Esta investigación la ejecutó en 8 países, y sin duda los resultados que generaron algún tipo de controversias, que lo que nos mencionaba el doctor Antequera, se abren nuevas líneas de investigación a partir de esto. Pero doctor, en este último bloque me gustaría que abordemos un tema sumamente importante, teniendo en cuenta tu trayectoria dentro del ámbito educativo, además de tus trabajos en el ámbito de la economía. Que hablemos de esto, ¿no? De los resultados de las evaluaciones Aprender 2023 y lo que fueron estos resultados, que sin duda están generando muchas controversias, mucha preocupación y sin duda muchas propuestas para tratar de revertir estos datos en favor de nuestros estudiantes, ¿no? En estas áreas tan cruciales, tan importantes como lo son la matemática y lengua. Acá tenemos en nuestras manos algunos resultados importantes, ¿no? Donde se registra un leve deterioro en matemática respecto al año 2021. Se registra una significativa mejora en lengua con respecto al año 2021, una significativa mejora del desempeño en matemática y en los estudiantes, y de nivel socioeconómico bajo.
y una significativa mejora en lengua del desempeño de las y los estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, particularmente en los de abajo. Esta investigación, este análisis, se llevó a cabo en todo el país, en Argentina, en las escuelas públicas y privadas. ¿Qué tenés para comentarnos al respecto? No, bueno, en primer lugar lo que me gustaría comentar es qué son estos resultados, ¿no? Porque muchas veces debemos haber escuchado sobre todo las pruebas PISA, que son las más conocidas, que como decía antes son de la OECD. Básicamente es medir con preguntas estandarizadas que se supone que los estudiantes de las distintas edades donde se llevan adelante estas pruebas tendrían que poder contestar en esa edad, de acuerdo al curso en el que están en ese momento. Y esas evaluaciones generan un puntaje. Ese puntaje se trabaja estadísticamente. Generan puntajes plausibles, o sea, quiere decir que no es exactamente la nota del estudiante el puntaje que obtiene, sino que tiene que ver con algunas correcciones estadísticas también. Y básicamente lo que miden es una medición cognitiva, o sea, de conocimiento, son pruebas de conocimiento. Los que estamos en el ámbito educativo y bueno, sobre todo los que trabajamos e investigamos en cuestiones de educación, sabemos que los aprendizajes que se llevan adelante en estos establecimientos no son únicamente de conocimiento, no son únicamente cognitivos, sino que también hay muchas cuestiones no cognitivas que se obtienen en los establecimientos educativos y que este tipo de pruebas no las consideran, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. A las pruebas, como te decía antes, la prueba PISA, que es la más conocida, se la critica mucho por respecto a la orientación que pueden tener algunas de sus preguntas, que es para todo el mundo, entonces sobre todo orientada a países desarrollados. Viene otro tipo de pruebas estandarizadas que son similares pero que tienen alguna contextualización regional, como son las de UNESCO, que mencioné antes. La última de ellas se llama ERCE y ya tiene los datos disponibles. Y después lo que hace cada uno de los países dentro de su territorio, como por ejemplo en Argentina las pruebas Aprender. Entonces, en algún momento del año, los estudiantes son sometidos, por decirlo de alguna forma, a estos exámenes, y estos resultados son los que se difunden. Yo, la última vez que revisé, todavía no estaban disponibles los datos, o sea, los microdatos. Quiero decir, los resultados a nivel de estudiante, ¿sí? Que son con los que nosotros trabajamos. O sea, nosotros no trabajamos con datos agregados, sino que trabajamos con datos a nivel de estudiante. Eso quiere decir que, por ejemplo, está una persona, obviamente que no sabemos el nombre, sino que tiene un código, y ese individuo tiene un puntaje y después vienen todas las características de ese individuo. Todo eso está en la base de datos Aprender. Además de eso, existen otras bases que tienen que ver con el colegio y encuestas que se le hacen a los directores de los colegios, donde hay un montón de información que también son útiles para contextualizar y para poder hacer investigación. Entonces, básicamente lo que se pone... Lo que vos estabas mencionando recién tiene que ver con el resumen que la misma gente de Aprender, o sea, del Estado Nacional, difunden de esos resultados. A mí me gusta primero tener acceso a la base de datos y analizarla. Pero es más o menos lo que charlábamos al comienzo y lo que se puede ver en la región. Hay un deterioro en matemática, en términos generales, una leve mejora en lengua, que he escuchado algunas noticias en realidad que gente del gobierno actual estaba criticando ese resultado, como que en realidad no había sido una mejora, sino una forma de interpretar el resultado,
Y sí, lo que es interesante es que haya mejora en los niveles socioeconómicos más bajos, que como te decía antes, en los niveles socioeconómicos más bajos son los que tienen peor desempeño habitualmente en estas pruebas. Entonces, que se vayan acortando las brechas es algo interesante y positivo. Sería mucho más positivo que las brechas se acorten y haya una mejora en los resultados en términos generales, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se ve, y por eso también, ¿por qué hago toda esta otra salvedad? No porque los datos me parezcan que no sirven, son muy útiles. Nosotros básicamente usamos toda esta información para la investigación, y si no tuviésemos estas bases de datos sería imposible llevar adelante investigación en lo que nosotros hacemos. Pero también hay que tomarlo con pinzas y saber leer los resultados. Sin duda que estos resultados de todos los estudios e investigaciones que se hacen no se hacen para destruir, se hacen al contrario para construir, para tomar definiciones, para accionar, para cambiar estos resultados, y esperemos que así sea. Sí, por supuesto. Bueno, la intencionalidad que tiene cada uno de los que transmite los resultados, uno la ve, y bueno, por eso te digo que los resultados pueden leerse de distintas maneras. Pero sí, lamentablemente lo que vemos como una tendencia a lo largo del tiempo es un deterioro en los resultados, y sobre todo en matemática. Y lamentablemente no se ven acciones orientadas a revertir esto, por lo menos por el momento. O sea, se ha demostrado preocupación en distintos gobiernos, pero no se ven acciones puntuales para revertirlo. Eso es por lo menos mi punto de vista. Bueno, esperemos que esto sea el puntapié inicial para comenzarse a tomar en serio la educación y el futuro de nuestros estudiantes. Doctor, ¿algo para agregar en torno a tu investigación? ¿Qué pensaste? ¿Cómo continúa esta investigación a partir de tus resultados? Bueno, en realidad el trabajo que estamos, o sea, el trabajo en el que estamos haciendo foco principalmente es un poco viejo, ¿da? Pero a partir de ahí han seguido, como te decía. ¿Tus datos son parecidos a estos? ¿Hubo alguna alteración? ¿Algo que no, es que en realidad no son, es lo que hablábamos antes. En realidad los resultados que yo obtengo no son no son estos, pero a ver, me estoy expresando mal. Porque son distintos, son otra cosa. En realidad estos datos que vos presentaste son el insumo que yo utilizo para obtener los resultados que obtengo. O sea, no son comparables, por decirlo de alguna forma. No es lo mismo hablar del resultado educativo promedio en un país que hablar de la eficiencia promedio en ese país. Es distinto. Yo te decía hace un rato que en el caso de Chile es el país de la región que tiene mejores resultados a nivel promedio y también tiene niveles de eficiencia más altos, pero podría darse de otra forma, ¿no es cierto? O sea, básicamente lo que vos estás viendo en este informe es un resumen de los resultados obtenidos en la prueba. O sea, vos tomás los resultados de todos los estudiantes, calculás un promedio y de ahí se hacen algunos análisis. Ahí vas a ver en el informe mucho lo que te gustaba, mucho gráfico, mucho cuadro. Puede ser interesante verlo completo, porque ahora pudimos rescatar algunos aspectos, no todos, que sin duda es mucho más nutrido, donde nos podríamos ampliar más esta información. Bueno, lamentablemente está esto nada más. Sería interesante saber qué metodología, qué técnica utilizaron para estos resultados y por qué, si se diferencia, por qué utilizar esa metodología y no otra. Y bueno, ya vamos a averiguar cuál fue la metodología utilizada. ¿Cómo continúa tu investigación? Bueno, es lo que te decía. Nosotros en este momento, un colega también licenciado en Economía, él es licenciado en Economía de esta universidad, también profesor acá. Estamos trabajando los dos en un proyecto, en un PICT, y tenemos
formamos parte de un equipo y que es un PCT de educación, y nosotros estamos haciendo justamente la parte de este análisis de economía de la educación dentro de un proyecto más grande. Con eso estamos trabajando con datos de La Rioja, vamos a trabajar con Aprender, y presentamos un proyecto con este colega y un grupo más de profesores de la universidad y estudiantes de la universidad para analizar también los rendimientos de los estudiantes basados en las pruebas de Aprender, pero incorporando algunas cuestiones de georreferencia, o sea, de econometría espacial. O sea, buscamos ahí ver si las cuestiones espaciales, o sea, regionales de los lugares, influyen en los resultados educativos, y bueno, eso sería básicamente lo que tenemos planeado para en algún momento lo que queda del año y primer semestre del año que viene sería. Ya está armado el equipo. Sí, ya está armado el equipo. Si lo integran, bueno, Gabriel Pizarro, que es el profesor al que estaba haciendo referencia, Fernando López, Carolina Manrique, profesor Castañeda también, que está dirigiendo el proyecto que presentamos, y tenemos 2 estudiantes de la licenciatura en Economía que nos acompañan. Todos docentes e investigadores de nuestra universidad. Doctor Antequera, ¿algo más para agregar? No, la verdad que no. Hablamos de todo. Hablamos bastante. Próxima hablamos de inflación, hablamos de número. Bueno, en realidad, y eso, bueno, o sea, obviamente yo he estudiado economía, pero en realidad después las cuestiones de investigación y de experiencia profesional son los que van marcando cuáles son los temas en los que podés o te sentís cómodo hablando, y bueno, esas no son temáticas que yo pueda o que me sienta cómodo para hablar. Sí de economía de la educación, como lo hemos hecho, pero no de inflación, de desempleo, nada más, todo eso nada más que de forma teórica e introductoria. Hace tiempo nosotros compartimos una investigación que tiene que ver con el sector olivícola. Sí, así es. Bueno, yo antes, por eso te comentaba que investigaste por varios aspectos. Sí, estuve haciendo investigaciones de producción regional durante algunos años, y bueno, todo eso en el medio de esa búsqueda, ¿no? Uno que está investigando y estando en La Rioja y cubriendo, digamos, la cuestión económica en La Rioja, había que hacer algo, y me fui para esos temas, pero todavía no había incursionado en economía de la educación, y fue ahí donde empecé a trabajar estos temas a los que me dedico ahora, y bueno, terminaron en la tesis doctoral y en una serie de publicaciones posteriores a esa tesis. Yo las separo porque en realidad las publicaciones muchas veces se hace la tesis y después a partir de la tesis se obtienen algunas publicaciones. Estas no, estas son la tesis quedó ahí, y son otras publicaciones que he podido hacer en conjunto con, como te decía antes, con equipo de investigadores de Inglaterra básicamente, también con algunos aportes de investigadores de Italia. Por suerte me he podido conectar a través de mi director de tesis doctoral con gente que está trabajando en economía de la educación en distintos lugares del mundo, y hemos podido publicar juntos muchas cosas. Ahora, la deuda, el pendiente, es empezar a publicar con gente de Chilecito, y creo que es lo que vamos a poder hacer en los próximos años. Doctor, trabajando con colegas y también formando a tus estudiantes en el campo de la investigación. Y sí, ese es nuestro trabajo, ¿sí? Es nuestro trabajo y el que hacemos gustoso. O sea, nosotros, bueno, somos docentes e investigadores. A mí particularmente, lo puedo decir, me gusta mucho, disfruto mucho de las clases, más allá de que muchas veces sea una carga cuando se te viene la hora de la clase y vos estás haciendo otras cosas por las tareas
de gestión, etcétera, pero disfruto mucho de la clase y disfruto mucho también de poder dedicarle tiempo a la investigación, ya sea en las lecturas o trabajos que uno hace solo, como en compartiendo experiencia y tratando de formar nuevos cuadros. Doctor, muchas gracias por haber venido a tu espacio, también el espacio de nuestros investigadores, a contar los resultados de tu investigación. Bueno, no, gracias a vos por invitarme.